Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Andrés Flores, quien es egresado de nuestro proyecto curricular de licenciatura en física. Hizo una maestría en física en la Universidad de Puerto Rico, otra maestría y un doctorado en física en la Universidad de Vanderbilt, en Estados Unidos. Luego hizo una estancia postdoctoral en Canadá, en Toronto, en la Universidad de York. Hizo su segundo postdoctorado en la Universidad de los Andes y desde hace 2 años está vinculado como profesor de planta de la Universidad de los Andes del grupo de altas energías. Entonces, pues es muy placentero para nosotros contar con otro egresado con trayectoria ejemplar en nuestro coloquio de licenciatura en física. Entonces, pues sin más preámbulo, lo dejo con el profesor Andrés. Buenas tardes. Bueno, primero, pues es un honor, un privilegio. De verdad que me siento muy feliz de estar acá. Espero que recuerden la charla, porque de pronto les guste o los motivos científicamente y no porque soy la persona que quizás los va a hacer llegar tarde a partir de Colombia. Pero bueno, de alguna manera se van a acordar de esta charla. Entonces, bueno, yo llamé este coloquio recreando el principio del universo. Y es un poco quizás ostentoso el título, pero es verdad, eso es lo que estamos tratando de hacer, recrear el principio del universo. Pero lo primero que uno tiene que hacer para poder entender el porqué es quizás pensar en qué estamos, ¿no es cierto? Entonces, el modelo estándar, lo que resume nuestro entendimiento de las partículas fundamentales, sus interacciones, lo que sabemos hasta ahora como tal de la estructura básica de la materia. Posteriormente estaremos hablando de problemas de este modelo estándar, porque si no tuviera problemas, pues yo no estaría acá, no sería un campo de investigación y simplemente usted estaría viendo eso simplemente en una clase, porque ya todo estaría dado. Y como vamos a ver, que quizás entendemos solamente el 1% del universo a medias. El LHC, esto esencialmente es el experimento del gran colisionador de hadrones, nuestra participación en este experimento. Ahora cada vez crece más universidades colombianas, lo cual me parece excelente. El experimento CMS, en el cual trabajo, vamos a ver conceptos básicos, participación de unidades en CMS, trabajo en fenomenología de partículas y el impacto de la física de partículas en la ciencia aplicada. Entonces, comencemos. Hace 2400 años, Demócrito planteó la idea de una estructura indivisible de la materia, la cual se llamó átomo, ¿cierto? Pero vemos que hemos avanzado un poquito en el entendimiento, sabemos que el átomo como tal no es fundamental. El átomo de por sí está compuesto de un núcleo, ese núcleo sabemos que está compuesto de protones y neutrones, y esos neutrones y esos protones están compuestos de partículas no más fundamentales que se conocen como quarks. Alrededor de este núcleo sabemos que orbitan electrones, y este semestre estoy enseñando física moderna, y para poder llegar a entender eso fueron muchos años de esfuerzo y experimentación. No es una pregunta trivial. Y ahora estamos esencialmente tratando de entender realmente la dinámica de todos estos quarks, que son partículas bastante interesantes que componen muchas otras partículas que forman la materia que llamamos materia bariónica. Lo que lo conforma usted es un conjunto de partículas que hablan. Yo soy un conjunto de partículas parlantes. Los animales, la naturaleza, el planeta Tierra, las estrellas, las galaxias, todo el gas galáctico, todo lo que usted observa simplemente es el 5% de la materia del universo, que es el 95% restante. Ya veremos. Empecemos. Este modelo estándar tiene cosas bien interesantes. ¿Qué sabemos hoy en día? Sabemos que existen 3 generaciones de partículas. Cada generación es más liviana, o sea, más pesada que la anterior. Entonces tenemos la primera generación, es más liviana que la segunda generación, y la segunda generación es más liviana que la tercera, y pues por supuesto la tercera es mucho más pesada que la primera. Sabemos que existen 2 grupos de partículas que dividimos entre quarks y leptones. Entre esos quarks, pues sabemos que hay 6 tipos diferentes de quarks que tienen diferente masa, tienen una carga eléctrica, pero tienen una carga que se conoce como carga de color. Y usted dice, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos ver el color de las partículas? No, simplemente un número cuántico adicional que necesitamos incluir en la teoría para poder como tal describir los fenómenos experimentales que observamos. Pero es una carga que sabemos que existe, la denominamos carga de color, y tiene como tal un bagaje histórico que no voy a comentar. Sabemos que están los electrones, quizás usted está familiarizado con el electrón.
El muón básicamente es el primo gordo del electrón. Y el tabón es el primo obeso del electrón, el primito pues gordito, más gordito que el muón. Así lo describo. ¿Por qué? Porque tiene las mismas características físicas, simplemente la gran diferencia entre ellos es su masa. ¿Ok? Entonces, cada una de estas partículas se encuentran asociadas con algo que conocemos como neutrinos. Y los neutrinos son partículas muy interesantes que hasta ahora estamos comenzando a entender. Las oscilaciones de neutrinos es uno de los campos más activos de la física de partículas en este momento. Y entender la física de neutrinos nos permitiría entender también muchas cosas del universo primigenio que estamos tratando de investigar. Ok, excelente, este es el panorama particular. Y todas estas partículas componen toda la materia conocida. Absolutamente toda la materia conocida. Ahí están sus estrellas, ahí está usted, ahí está su perrito, su papá, su tío, todos. Básicamente somos un conjunto de partículas. Eso es lo que somos. Materia dinámica pensante. ¿Ok? Ahora, sabemos que estas partículas interactúan. Entonces, han hablado del campo eléctrico, de la fuerza eléctrica, han hablado de todas esas fuerzas entre partículas. Pero ¿cómo interactúan? Entonces, la respuesta es que interactúan a través de otras partículas. Hoy en día sabemos que hay partículas que pasan esa interacción o que transmiten esa interacción. La manera en que usted lo puede pensar es, imagínense que usted es un electrón y que tiene un otro amigo que es otro electrón y que tienen cierta carga eléctrica. Entonces, si tienen la misma carga eléctrica, ustedes aprendieron que se repelen, si tienen cargas opuestas se atraen, ¿cierto? Resulta que esa interacción electromagnética es posible a través de una partícula que se conoce como fotón. Existe otro tipo de procesos radiactivos en la materia, en los cuales hay desintegraciones. Las partículas se desintegran a otras partículas que son posibles esas interacciones a través de lo que conocemos interacciones débiles, que son a través de estas dos partículas, el Z y el W. Fueron descubiertas en el CERN, más o menos en los 80s, muy contentos, sabemos que eso sí. Y ¿se acuerdan que les hablé de una carga de color? Pues el mediador de las interacciones fuertes, lo que mantiene esencialmente esos quarks unidos que forman protones y neutrones, son las interacciones de color. Y también hay unas partículas mediadoras que se conocen como gluones. Y decimos, excelente, hay partículas que median las interacciones. Podemos pensar como si usted estuviera jugando pelotica con un amigo, y entonces esencialmente cuando usted le tira la pelotica a su amigo la recibe y se le transfiere en cierto momento. Entonces estas son las pelotitas que están mediando las interacciones en el modelo estándar. Excelente. ¿Está completo? No. Hace poco descubrimos una partícula fundamental de la cual voy a hablar en la próxima diapositiva. Estos diagramas que estoy mostrando por el momento son representaciones pictóricas conocidas como diagramas de Feynman, que básicamente muestran el sentido o representan gráficamente las interacciones de las cuales acabo de hablar. Pero estos diagramas también contienen una cantidad de términos que son términos matemáticos como tal que describen el tipo de interacciones. Cada uno de estos términos tiene un sentido. Las partículas, las líneas continuas implican como tal una partícula, las líneas que como tal tienen curvitas implican las partículas mediadoras de la interacción. ¿Cómo puedo leer este diagrama, por ejemplo? Aquí este electrón radió un fotón y un ejemplo pudo haber interactuado con otro electrón que esencialmente absorbe ese fotón. Cada uno de los términos implica estos vértices acá, donde se habla estos vértices implican que los fotones tienen un acoplamiento o tienen una interacción directa, esencialmente median un tipo de interacción con los electrones. Acá tengo un gluón. Usted no va a ver un diagrama donde tengan estos dos electrones y acá hay un gluón, porque resulta que los gluones como tal son partículas que intercambian o esencialmente permiten la interacción fuerte, pero resulta que los electrones no tienen interacción fuerte porque no tienen carga de color, los quarks sí. ¿Ok? Entonces todo esto es el tipo de lenguaje que utilizamos en la física de altas energías para describir todo este tipo de interacciones electromagnéticas, interacciones fuertes, interacciones débiles, procesos donde las partículas se desintegran a otro tipo de partículas. En esto vemos un proceso de desintegración, donde viene este muón, se convierte a un muón neutrino, pero esta conversión es posible a través de la emisión de una partícula, el W, que les mostré anteriormente, ese es el mediador, y posteriormente ese W se desintegra a un electrón y a un neutrino antielectrónico. ¿Okay? Entonces, esto tiene representación matemática en sentido físico. Ok, excelente. Entonces, ¿en qué vamos? ¿Qué es lo que entendemos hasta ahora? Las partículas de materia son conformadas por estas partículas, quarks y leptones, y estas partículas se clasifican como fermiones. Fermiones es porque esencialmente tienen un spin, que es un spin semi-entero. Acá tengo partículas portadoras de fuerza, las cuales tienen spin entero y se clasifican como bosones. Estas partículas de acá decimos que
satisfacen la estadística de Fermi-Dirac, esas partículas satisfacen la estadística de Bose-Einstein. Y entonces observamos lo siguiente: oiga, las fuerzas son bosones y la materia son fermiones. Y eso es una observación experimental. Hasta ahora no conocemos ninguna partícula portadora de fuerza que sea un fermión, ¿ok? Ni ninguna partícula fundamental de materia que sea un bosón. Interesante, ¿cierto? Y empiezan como a preguntarse. La otra cosa que uno se puede preguntar es, venga, ¿y por qué el electrón es más flaquito que el muón es más flaquito que el tabón? ¿Por qué las diferencias de masa? ¿Por qué este quark top es mucho más pesado que el C, mucho más pesado que el A? ¿O porque el bottom es más pesado que el S, que se llama strange, más pesado que el D? ¿Por qué estos tienen una carga fraccionaria eléctrica, que es 2/3, 1/3 de la carga del electrón? ¿Y por qué tienen carga de color y estos no? Y esta carga tiene una carga eléctrica entera. Prepárese para recibir la respuesta. No tenemos idea. ¿Ok? Sigamos. Acá está mi abuelito. Se llama Peter Higgs. No mentiras. Mi abuelito también utilizaba sombrero, pero era llanero. Entonces acá está el experimento CMS, el cual traduce Compact Muon Cell Element. ¿Ok? Yo lo traduzco como Constant Mental Stress. Ese estrés mental constante. Porque eso básicamente es lo que me roba el sueño casi todos los días. Pero bueno, este señor Peter Higgs, ¿qué es lo importante de él? Yo creo que escucharon en el 2012 que por allá se descubrió una partícula, que el bosón de Higgs. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué me importa eso? Pues resulta que se descubre esencialmente en el LHC un campo que ese señor había propuesto en los 70s con otro señor que yo no sé por qué siempre se le da más relevancia a Peter Higgs que a François Engle, que fue el otro que básicamente postuló de forma simultánea el modelo de Higgs con Peter, pero no sé, de pronto es porque Peter suena más chévere. Entonces, resulta que este señor propone un modelo a través del cual dice, mire, pensemos, yo les dije que las partículas tienen masa. ¿Usted se preguntó en algún momento cómo adquieren masa las partículas? Sí, tienen masa, ¿y qué? Pues esa no es una respuesta. ¿Por qué las partículas tienen masa? Y él propone un modelo matemático en su momento para explicar el mecanismo a través del cual las partículas adquieren masa y propone un campo adicional en la naturaleza, que es el campo de Higgs. Y lo tremendo es que dice, si ese campo existe, como cada una de las interacciones, la interacción electromagnética, la interacción débil, la interacción fuerte, tienen partículas, bosones asociados, pues entonces, si existe un campo de Higgs que permea todo el espacio-tiempo, a través del cual las partículas adquieren masa, pues debe haber un bosón asociado. ¡Wow! ¡Excelente! Entonces usted preguntó, ¿eso fue lo que hizo este man? Sí, pero es que es muy complejo, porque él propuso la forma de ese campo, él propuso cómo ese campo básicamente debería verse, y a través de experimentación nos dimos cuenta que esencialmente el bosón de Higgs sí existe, ¿ok? Y que este señor estaba en lo cierto. Entonces por eso se le dieron el premio Nobel. Estas son algunas generalidades físicas del campo. Hoy en día sabemos que este campo no tiene una forma, no tiene un estado base estable, esencialmente tiene ese tipo de forma y hay mucha física acá. Este es el lagrangiano que describe básicamente el campo de Higgs. Este es el término dinámico, esta es la forma del campo que él propuso, y obviamente esto pues él lo hace para que el campo entonces no tenga divergencias y mete una cantidad de física y excelente, y lo encontramos y todos fuimos felices y chévere, existe el campo de Higgs y es un descubrimiento gigantesco, porque sin el campo de Higgs esencialmente usted no podría tener masa, seríamos luz. Y yo sé que muchas veces la mamá a uno le dice, ay, tú eres la luz de mis ojos, sí, no, pero el asunto es que no es ese tipo de luz, ¿ok? Figurativa, sino realmente es que esto permea todo el espacio-tiempo, y porque existe este campo de Higgs pueden existir estas fermiones, estas partículas, estos mediadores de esas interacciones que lo componen a usted, que componen las estrellas, que componen todo lo observable. ¿Ok? Entonces es un descubrimiento gigantesco. ¿Dónde se descubrió eso? En el LHC, a través de los experimentos CMS y ATLAS, que son los experimentos rivales, que están como tal en el mismo acelerador, y de eso vamos a hablar más adelante. Sin embargo, ¿qué hemos hablado hasta ahora? Esto es la representación de lo mismo, es el mismo diagramita que le mostré ahorita. Esto es otro diagramita que me gusta, que es circular, y la importancia de este diagrama es lo que me permite hacer esto. Básicamente tomar estos neutrinos y mostrarle que acá empiezan a haber problemas. Resulta que el modelo estándar, para mí y para muchos físicos, es una colcha de retazos.
Lo que hemos tomado es esencialmente partes experimentales y las hemos ido pegando y hemos tratado de ir creando un modelo, pero el modelo como tal tiene muchas preguntas abiertas. Primero, nosotros observamos estos neutrinos, estas partículas que dije que son muy interesantes, y resulta que hay algo que se llama la paridad. Tiene que ver, o la densidad de la partícula, tiene que ver con la proyección del spin con respecto al momentum de la partícula. Y resulta que solamente y única y exclusivamente hemos observado casos donde estos neutrinos tienen una paridad izquierda, donde el momentum va en una dirección, pero siempre su spin se mide de forma antiparalela. ¿Por qué? Yo no sé. Estamos tratando de estudiarlo, no sabemos. No sabemos el por qué las partículas tienen la masa que tienen. Sí, interactúan con el Higgs, exacto. Pero ¿por qué tienen esa masa? ¿Por qué las partículas de materia son fermiones? ¿Por qué las partículas de fuerza son bosones? ¿Por qué los neutrinos tienen ese tipo de característica física? No sabemos. No tenemos idea. Entonces, si usted como tal es un apasionado por la física, hay mucho que hacer. Demasiado. Ni siquiera entendemos todavía, pronto Cecilia me corrige, todavía no entendemos muchos efectos que tienen que ver con superconductividad. ¿Sí es superconductor? Chévere. ¿Y cómo? No sé. ¿Ok? Entonces, muchachos, motívense. Entonces, el modelo estándar, exitoso pero incompleto. ¿Ok? ¿Qué es la materia oscura? ¿Alguien sabe qué es la materia oscura? Les voy a dar un dato. Es oscuro. ¿Qué es la materia oscura? No tenemos ni idea. ¿Ustedes alguna vez han oído sobre el tema en el cual se nos dice que la velocidad de rotación de galaxias y estrellas y todos esos asuntos, sistemas binarios, cuando uno coloca toda la mecánica newtoniana, hace todos los cálculos, le da el cálculo mucho mayor a la observación experimental? Pues resulta que una de las cosas más tremendas o que intrigan más a la ciencia hoy en día es esto, se propone que existe un tipo de materia que no interactúa con la luz, y al no interactuar con la luz, ¿qué pasa, amigos? ¿La podemos ver? La absorbe, no la podemos ver, no interactúa, es que ni siquiera la absorbe, no interactúa. Al no interactuar, no emite. Usted puede ver porque esencialmente en esto acá están llegando fotones, esos fotones se reflejan, llegan a su nervio óptico, se mete una señal, esa señal se transforma en un pulso eléctrico que viaja a través de las neuronas y ¡pum! Usted hace un sentido lógico de esa imagen. Pero es que esta materia no interactúa con la luz. Entonces, ¿cómo es? Oscura. Y aproximadamente creemos que el 20 y tanto por ciento, 25% de la materia del universo es esto, para poder conciliar las observaciones experimentales con las predicciones teóricas. Y se han puesto modelos de corrección de la mecánica newtoniana para tratar de explicar, esencialmente, no, es que mira, es que Newton estaba mal, pero entonces hay otros efectos cosmológicos que se observan y dicen, eso no le explica eso. Entonces, Newton estaba bien. Entonces, esto es un campo tremendo. ¿Qué es la energía oscura? Usted sabe que el universo se está expandiendo. Y lo peor, se está expandiendo de forma acelerada. ¿Qué lo acelera? No sé, un tipo de energía. De eso es que no tenemos ni idea. Y hay experimentos. Está el Dark Energy Survey, que es una cámara altamente de gran tecnología, en la cual trabaja un amigo de Fermilab, y etcétera, etcétera. Hay varios experimentos que están tratando de ver qué es esto, pero si en eso estamos medio perdidos, en esto sí estamos, pero totalmente perdidos. No tenemos realmente idea, y hay todas las teorías que usted quiera. Entonces, ¿cuánto les gusta la física teórica acá? Levante la mano. Ay, sean sinceros, levante la mano, les gusta la física teórica. Bueno, 3 personas, la física experimental. Bien, estos son de los míos, chévere. Entonces, el asunto es que usted puede plantear, señores teóricos, el modelo más espectacular, más lindo, hermoso, usted explicó toda la teoría de todo, mejor dicho, wow. Pero si usted no lo puede probar experimentalmente, pues ahí queda. Entonces necesitamos evidencia experimental para ver qué es todo esto, y por eso es que construimos experimentos. Yo le hablé de la interacción electromagnética, de la interacción débil y de la interacción fuerte. ¿Cuál interacción me faltó? La gravedad. Es la primera interacción que uno descubre, ¿cierto? Cuando el bebé está tratando de caminar y pum, para el piso. Entonces, la gravedad. El modelo estándar no ha podido incluir la gravedad dentro de la teoría. Fuera de eso, resulta que hay una diferencia de 32 órdenes de magnitud aproximadamente entre la
magnitud, entre lo que se llama the strength, no sé cómo decirlo en español, de la interacción gravitacional con respecto a la interacción fuerte. 32 órdenes de magnitud. ¿Por qué? No sabemos. Entonces yo voy a haber llamado a esta charla lo que no sabemos. Entonces, ¿qué hemos hablado? 69% creemos que es algo que se llama energía oscura, que está llevando la expansión del universo, o explicaría la expansión acelerada del universo. ¿Qué es? No sabemos. Creemos que existe materia oscura, esencialmente no interactúa electromagnéticamente, explicaría de los fenómenos, lo que se llama de los cúmulos bala, explicaría la velocidad de rotación de las galaxias y todo este asunto. ¿Qué es? No sabemos. Y tenemos un 5% de materia atómica. Y todas las estrellas, los planetas, todos los del universo visible es el 1% de eso, el resto es gas. Entonces cuando usted se crea mucho, piense que de todas las galaxias de ese asunto, eso es el 1%. Ahora tome la fracción de su masa y compare con todas las galaxias y tiene más o menos la proporción de lo que es usted. Ahora, los físicos decimos no sabemos nada, no hagamos nada. No, ¿qué hacemos? Empezamos a tratar de justificar el sueldo, ¿cierto? Y a decir, no, venga, pensemos, entonces así, hagamos ideas. Entonces, una de las ideas brillantes es la idea de supersimetría. ¿Quiénes han escuchado sobre supersimetría alguna vez esa palabra en su vida? ¿Alguien la ha escuchado? Tenemos 4 personas, listo. Supersimetría en partículas es un modelo bien interesante y parte de la siguiente idea: ¿de qué tipo de partículas se conformaba la materia? ¿Qué les dije? ¿Cómo se formaba la materia? ¿Qué tipo de partículas? Comienza por F. Fermiones. ¿Y las interacciones? ¿Y sabemos por qué? Ah, eso le quedó claro, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la idea es que supersimetría plantea y dice, pero un momentico, quizás existe en otro régimen de energía, puede ser muy alto o muy bajo, un conjunto de partículas que son compañeras de las partículas que observamos en el modelo estándar. Pero la particularidad es que las partículas de materia están conformadas por bosones y las partículas que median las interacciones son fermiones. O sea, se restaura y dice, mire, ¿por qué tiene que ser la materia fermiones y las interacciones bosones? No, lo que pasa es que estamos observando simplemente una parte del espectro de posibilidades. ¿Por qué no hemos observado el resto? Vuelvo y digo, o porque pueden estar en escalas de energía muy alta o pueden estar en escalas de energía muy cercanas a estas, y estas se desintegran rápidamente en estas y no las hemos visto. Pero si se restaura ese tipo de simetría, pues se conoce de supersimetría, ahora hay campos de fuerza que son fermiones y campos de materia que son bosones. Entonces, dentro de la teoría se incluye un grado de libertad adicional y con eso podemos hacer muchas cosas. Resulta que con estos tipos de modelos, naturalmente, la teoría nos permite encontrar, o decir, mire, esta partícula, que es una partícula supersimétrica, es una partícula de materia oscura y nos da un candidato natural a la materia oscura. En algunos modelos se llama el neutralino, en otros modelos se llama el gravitino, ¿ok? Pero, naturalmente, la teoría predice que va a existir una partícula neutra que no interactúa gravitacionalmente y que tiene una masa, que no interactúa electromagnéticamente y que tiene una masa estable. Su interacción es únicamente gravitacional. Y eso es wow, chévere, ¿cierto? Pero no solamente eso, tiene otras bondades. Resulta que a nosotros los físicos nos gustan como las unificaciones y eso, y decimos, si pudimos unificar la interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción electrodébil de forma teórica, de pronto, puede que todas las interacciones del universo temprano hubiesen sido una sola. Y cuando el universo se expande y se enfría, esas interacciones cambian y se deforman en las 4 interacciones que conocemos. Tiene sentido. Pero resulta que si yo hago una extrapolación de las diferentes interacciones, cada una de estas líneas corresponde a una interacción. Resulta que si yo extrapolo a altas energías similares al principio del universo, con el modelo estándar, esa línea jamás converge. O sea, las interacciones que conocemos jamás se vuelven una. Pero resulta que alguien se dio cuenta que si considero la teoría de supersimetría, las 3 interacciones en este punto, más o menos esto está en escala logarítmica, en este punto se unifican esas 3 interacciones en una sola. ¿Por qué? ¿El universo tiene que ser así? No, pero es interesante que empiezan a darse cosas como de belleza, de simetría, matemática y física.
y vemos que estamos en un universo en el cual la elegancia matemática muchas veces ha llevado a describir cosas muy lindas del universo, relaciones simples. Cuando nosotros hablamos, digamos, de E igual a mc cuadrado gamma, ¿cierto? Esa es una ecuación así de pequeña, pero extremadamente poderosa. Entonces esto es bonito, elegante. ¿Tiene que hacer el universo así? No. Entonces supersimetría me permite explicar materia oscura, me permite explicar la simetría entre bosones, fermiones, me permite como tal encontrar un punto donde las interacciones se unifican. Tiene muchas bondades, ¿ok? Es una teoría. ¿La hemos encontrado? No, pero la estamos buscando, sí. ¿En dónde? En el gran colisionador de hadrones. Entonces, para entender a este señor, pues vamos a ver varias características. Esta gráfica, esta cantidad de circulitos, corresponden a diferentes partes de ese acelerador. Inicialmente nosotros, el gran colisionador de hadrones lo que hace es colisionar protones durante 11 meses del año, de 10 a 11 meses, y iones pesados de plomo durante el mes del año. ¿Okay? Hay dos programas de física, un programa de física que es muy general, donde se trata de estudiar física del bosón de Higgs, física de extradimensiones, física de supersimetría, física de resonancia de alta masa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otro programa que se trata de estudiar a través de las colecciones de iones pesados la dinámica entre los quarks, esas interacciones de color, qué es lo que pasa ahí. ¿Okay? Entonces son dos programas de física. Aquí como tal, esto lo que describe esencialmente son las etapas de preaceleración de las partículas. Entonces, para describir, nosotros tenemos unas botellas de hidrógeno. Es el átomo más simple, ¿cierto? Entonces tenemos un protón y un electrón. Y lo que hacemos es tomar ese hidrógeno y separar el protón del electrón a través de campos magnéticos, de campos eléctricos. A través de campos magnéticos lo que hacemos es mandar los protones para un lado y los electrones los reciclamos en otro. Entonces ya tenemos protones. Ahora esos protones empezamos a preacelerarlos en esos ciclotrones, ¿no es cierto? Van preacelerándose hasta que llegan al gran colisionador de hadrones. ¿Qué características tiene el gran colisionador de hadrones? Entonces, lo primero es que es un anillo de 27 kilómetros de perímetro que está ubicado entre la frontera entre Francia y Suiza, a una profundidad que va de 100 a 150 metros. Hay varios experimentos, acá siempre se habla de los big boys, de los grandes chicos, pero también otros experimentos chiquitos, y ya se los menciono. Entonces tenemos CMS, en el cual yo trabajo. Durante mi postdoctorado en Atlas trabajé en Canadá, trabajé en un experimento en Atlas. Mi doctorado lo hice en CMS, o sea, básicamente es de ping pong. Tenemos este experimento que se llama LHCb y tenemos este experimento que se llama ALICE. Pero hay otros experimentos, un experimento que se llama LHCf, otro experimento que se llama MOEDA, hay otro experimento que se llama, bueno, ese se me olvidó. Pero entonces, esos experimentos más pequeños tienen otros objetivos físicos más específicos. Uno estudia difracción elástica de protones, el experimento MOEDA estudia la existencia de monopolos magnéticos. ¿Usted conoce las ecuaciones? ¿Quiénes han tomado electromagnetismo acá ya? Ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿alguna vez usted se ha planteado, usted aprendió las ecuaciones de Maxwell, pero qué pasaría si se observara una carga magnética? También se restaura la simetría de las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscan ellos, presencia de monopolos magnéticos. Entonces, ¿qué pasa? Los protones, cuando entran al LHC, llegan a velocidades aproximadamente de 99.9999991% de la velocidad de la luz y se colisionan en diferentes puntos. Entonces, acá se cruzan los protones, colisionan y producto de esa colisión, pues esencialmente se logran temperaturas que son 100 millones de veces más altas que las temperaturas del centro del Sol. Eso es significativamente más caliente que la estufa de la casa. ¿Ok? Entonces, 100 millones de veces más alta que la temperatura del centro del Sol. O sea, eso es un guamazo tremendo. ¿Ok? A nivel subatómico. Un poquito difícil, ¿cierto?, de lograr. ¿Qué pasa? Después de que hay esa gran cantidad de energía, esa energía produce como resultado partículas. De esos protones colisionan y salen otras partículas. Cuando generamos esas temperaturas tan enormes y esas condiciones así tan extremas de energía, esencialmente estamos reproduciendo las condiciones iniciales del universo. Hasta el momento creemos que en el universo comenzó lo que se llama una singularidad. Eso es un nombre elegante para decir en algo que no tengo ni idea cómo pasó. ¿Ok? O sea, confunde y arruinarás. Entonces comenzó una singularidad llamada Big Bang y entonces ¡pah! Todo explotó y acá se dio. Pero entonces
Obviamente, si el asunto comenzó en esta singularidad, pues eso tenía que ser un estado de energía tremendo, porque esencialmente de un espacio muy pequeño salió absolutamente todo lo que observamos. Y U nuevamente, entonces tenemos E igual a gamma mc cuadrado. Entonces, conversión de masa a energía. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso estamos tratando de entender el principio de ¿dónde? Del universo. Ya sé, ya que venir al partido. Sigamos. ¿Qué pasa? CMS, Compact Neon Selenode. Entonces ya entendimos un poquito del LHC y su objetivo científico. Entender el universo primigenio, entender la materia oscura, descubrimos el bosón de Higgs, estamos tratando de mirar si existe otro tipo de física, resonancias de alta masa que pueda explicar como tal cosas como si existen extradimensiones, hay teorías que dicen que existe una quinta, una sexta, hasta 10 dimensiones más, estamos tratando de ver si eso existe o no. Producción de microagujeros negros. ¿Okay? En algún momento había un gran temor cuando se iba a aprender el LHC porque decían que íbamos a crear un agujero negro que iba a tragarse la Tierra. Entonces, yo estaba vendiendo seguros, pero nadie me compró un seguro. Pero bueno. Entonces, CMS, este es el tamaño de una persona en escala. Pues este debe ser un europeo o un americano. Si yo estuviera por acá estaría mucho más abajito. Pero acá se pueden dar cuenta del tamaño de este experimento. Es un detector multipropósito, tenemos 15 millones de unidades de detección que están respondiendo cada 40 millones de veces por segundo. Se generan las interacciones, sale una cantidad de partículas y están saliendo esencialmente 40 millones de interacciones o de partículas por segundo. Están chocando 40 millones de veces por segundo los protones. Imagínense tomar toda esa información y tenerla que procesar. Llega la información, ¿no es cierto? Las partículas le pegan, usted tiene que procesar eso y estar listo para la siguiente colisión. ¿Sí? Y son 40 millones de esas en un segundo. Un poquito rápido, ¿cierto? ¿Qué más pasa? Esto esencialmente tiene una capacidad, almacenamos el equivalente a 10.000 enciclopedias británicas cada segundo. Tenemos un peso de 12.500 toneladas, una longitud de 21,5 metros y un diámetro de 15 metros. Es un experimento bastante grande y es un conjunto de detectores. Entonces, ¿qué detectores? Tenemos un sistema que se llama el sistema de reconstrucción de trazas, en el cual se reconstruyen las trazas de las partículas cargadas. Salen esas partículas, pues tengo que tratar de medir algo. ¿Qué puedo medir? Esencialmente momentum, energía y la posición. Eso es lo que puedo medir. Y con esa información tengo que tratar de reconstruir toda la física que pueda y entender todas las preguntas que tenga. Punto. ¿Ok? Entonces tenemos un sistema que se llama la reconstrucción de traza, en el cual las partículas cargadas se curvan ante la presencia de un campo magnético. Para eso tengo un solenoide superconductor. Las partículas se curvan, dejan unas señales, trato de medir su momentum a través de la curvatura. Las que no tienen carga eléctrica entonces no se van a curvar, pero puede que interactúen electromagnéticamente o que tengan interacciones fuertes. Entonces tengo un sistema de calorímetros electromagnéticos o calorímetros que se llaman hadrónicos para medir las interacciones fuertes. Tengo un sistema en el cual mido los muones. Los muones son, acuérdense, pesaditos, y los muones viajan, tienen un tiempo de vida relativamente largo, viajan y atraviesan todo el detector. Entonces en la parte externa tengo un sistema como tal de detección de muones. Ese sistema de detección de muones tiene 3 tecnologías. La Universidad de Los Andes tuvo una colaboración muy destacada en la construcción y como tal he puesto en funcionamiento análisis de datos del sistema de RPCs, lo voy a hablar más adelante. Cuando yo hice mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Vanderbilt, trabajé durante 4 años y medio, le dediqué el 98% de mi vida esencialmente al detector de píxeles, que es el detector más cercano al punto de colisión, y pues esa ha sido nuestra contribución de alguna manera, directa o indirectamente, de Colombia a este detector en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de este detector. En este momento también trabajamos en lo que va a reemplazar parte de este sistema de detección de muones, que son las cámaras GEM. Entonces en Unianes tenemos una colaboración muy fuerte con este proyecto y pues ahí vamos, de a poquitos. Conceptos importantes para lo que voy a hablar. Entonces, lo primero, cuando les diga background, piensen en ruido experimental. Son procesos del modelo estándar, ¿okay? Son procesos conocidos. Son esos zetas, esos Ws, esos tops, todas esas partículas conocidas. Pero ¿qué pasa? Usted está buscando nueva física, porque usted quiere encontrar nuevas partículas, ya sea supersimetrías, tridimensiones, está buscando nuevas partículas. Y muchas de esas partículas se pueden desintegrar a partículas del modelo estándar. Entonces, estos procesos del modelo estándar se pueden parecer a su señal de interés y le generan ruido. Entonces, se tiene que entender ese ruido experimental, a eso se le conoce como background. Sección eficaz es una probabilidad de producción de un proceso.
Entonces los diferentes procesos del modelo estándar, producción de zetas, producción de W, producción de parejas de top anti-top que se desintegran a diferentes canales, tienen una probabilidad de que pase, dependiendo de su masa, dependiendo de sus características. Y esas probabilidades tienen un valor matemático y se le conoce como sección eficaz. Luminosidad es una cantidad que usamos para medir el desempeño del acelerador, esencialmente está descrita por esta ecuación. Entonces tenemos acá que va como el número, como el n sub d al cuadrado, este es el número de protones en cada haz del bin de protones, o en cada es el número de protones en el bin. O sea, el bin esencialmente, el rayo de protones, son millones de protones que se están acelerando para poderlos colisionar, y entonces cada rayo obviamente va a tener millones de protones, el otro rayo tiene millones de protones, y cuando se calcula la probabilidad, entonces probablemente va a ir como el número de protones al cuadrado, tiene que ver como el número de protones en cada una de las partes del rayo, tiene que ver con la frecuencia como tal, en las cuales se aceleran las partículas y colisionan, tiene unos factores geométricos que están relacionados con la forma del bin, y unos parámetros que se conocen que impedancia, bla, que también están relacionados también con los ángulos a los cuales se cruzan esos bines, y eso me determina esencialmente cuántos datos estoy produciendo por unidad de tiempo, y eso es muy importante, ¿ok? Ese factor estadístico es muy importante en nuestro sistema. Monte Carlo, cuando se escucha Monte Carlo, es un algoritmo computacional que emula estos procesos. Entonces se quiere muchas veces simular esa producción porque se quiere poder entender el ruido experimental. En sus colisiones usted puede tener zetas, Ws, TT barras, puede tener todo tipo de procesos. Y entonces usted simula, trata de emular qué fue lo que pasó ahí y empieza a tratar de mirar qué tanta cantidad de ruido experimental de cada uno de esos procesos tiene dentro de sus datos. ¿Ok? Es un proceso complicado, no voy a elaborar más. Normalización es un ajuste de los datos simulados para tratar de emular correctamente la producción de eventos basados en esta cantidad, luminosidad, la acumulación, los datos acumulados. ¿Ok? Obviamente, si yo voy a tratar de colisionar 3 protones contra 3 protones cada año, pues no va a tener suficiente estadística. Y por eso nosotros queremos tener suficiente estadística experimental. Entonces es importante la luminosidad y obviamente la sección eficaz que determina la probabilidad de producción de los diferentes procesos. ¿Ok? Entonces datos, esas son cosas importantes. Bueno, eficiencia no, entonces estos son los diferentes backgrounds, no voy a ir más en detalle. El sistema coordenado de la LHC, entonces utilizamos un sistema coordenado donde esencialmente los ejes X, Y, Z, el eje Z está apuntando en esta dirección, el eje Y apunta perpendicular a la dirección del plano de la NIP, del acelerador de la LHC, y tenemos el eje X que va hacia adentro. ¿Por qué es importante que mencione esto? Porque más adelante voy a mencionar cosas de análisis que están relacionadas con este sistema coordenado, pero lo más importante es esta variable azimutal, que es el ángulo phi, y una variable polar que se conoce como el ángulo teta. Pero nosotros no utilizamos el ángulo teta, utilizamos otra variable que se conoce como pseudorapidez por 2 razones. Primero, porque el cambio en la pseudorapidez es una cantidad que es un invariante de Lorentz. Y en física siempre nos gusta utilizar cantidades que sean invariantes de Lorentz. ¿Por qué? Porque entonces no depende como tal de la coordenada generalizada que describe el sistema. Yo sé que estoy hablando rápido, pero es para que les quede un poquito en la cabeza por qué utilizamos teta y utilizamos esta variable de la pseudorapidez. Eso se define como menos el logaritmo natural de la tangente de teta medios, y eso tiene todo un desarrollo matemático. Si en el futuro les interesa y todo ese asunto, pues mándenme un email en un año y díganme: Andrés, de verdad quiero hacer mi monografía, lo que sea de grado con usted. Entonces es un pues, a tocar aprender todo esto, que te digo, claro, y trabajamos y aprendo todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es cómo se divide el detector de la pseudorapidez. Esta expresión es interesante, y es que nosotros utilizamos, ¿en qué vamos? Utilizamos esencialmente variables que están relacionadas con la cantidad de movimiento, con la energía y la posición de las partículas. Esas son nuestras herramientas para tratar de ver qué fue lo que pasó realmente en esa colisión. Pero hay otras cantidades matemáticas indirectas que utilizamos para poder describir o poder encontrar algoritmos que nos permitan limpiar el ruido experimental de las señales de interés. Y esa es una de estas variables, y se llama pérdida de energía transversal o energía transversal faltante. ¿Qué pasa? Cuando las partículas colisionan, ellas colisionan en el eje Z. ¿Se acuerdan que les mostré que el eje Z va en dirección de la aceleración de los protones? Pues en la dirección perpendicular, por conservación del momento, ¿cuánto es el momento inicial en la dirección perpendicular? ¿Es física 2? 0, muy bien. ¿Quién dijo por ahí 0? ¿Alguien dijo 0? Excelente.
Entonces, momentum inicial es igual a momentum ¿qué? Si el momentum se conserva, ¿no es cierto? Me encanta ver esa emoción de muchos acá. Entonces, perfecto, pero resulta que cuando nosotros medimos la cantidad de momento en la región transversal que estamos midiendo, en teoría esperaríamos que todas las partículas que se detectan, tanto las, si yo pudiera, estas que dicen no medibles, son partículas. ¿Se acuerdan del candidato de materia oscura? ¿Qué le dije? Que no tenía carga eléctrica, ¿cierto? Entonces, ¿se curvará en los detectores de trazas? No, porque si no tiene carga eléctrica, cuando interactúa con un campo magnético, no le pasa nada. Y le dije que no interactuaba electromagnéticamente, ¿dejará energía en los calorímetros? No, le dije que no interactuaba fuertemente, ¿dejará energía en el calorímetro hadrónico? Tampoco. Entonces pasaría en teoría a través del detector sin dejar señal, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo mido entonces y sumo todas las partículas que puedo medir más esas que no puedo medir y no me da cero, pues implica que esas que no pude medir esencialmente se pueden tomar como la suma vectorial negativa de las que sí puede medir. Es un concepto matemático interesante, pero eso me permite medir de forma indirecta esas partículas que atraviesan el detector sin dejar señal y que me pueden indicar nueva física, esas partículas de materia oscura, por ejemplo. Listo, voy a meter un poquito acá. Listo, jets. Entonces nosotros trabajamos con jets y pues no se emocionen, esto era para dármelas así de chévere, pero no, realmente son este tipo de jets. A eso se le conoce como jets. Entonces, a nivel de física de altas energías, a nivel partónico, un quark o un gluón lo referenciamos como un jet, pero es que ellos tienen unas características bien interesantes. Resulta que cuando se genera la colisión, los quarks se empiezan a separar de los protones y se empiezan a separar, y entonces resulta que tienen algo bien interesante, y es que la energía crece con la separación y no disminuye. Uno dice, ¿qué? Sí. Y crece hasta tal punto que del vacío se puede generar una nueva pareja quark-antiquark. ¡Bum! Salió. A eso se le conoce como un proceso de hadronización. Y ese proceso de hadronización, en el cual a través de la separación o la fragmentación de quarks o gluones que se generan otro tipo de partículas, se llaman kaones, iones, etc., a eso se le puede encerrar en cierto cono y a eso se le conoce como un jet. ¿Ok? Es un concepto físico que utilizamos en altas energías. Otras variables que utilizamos. Mire, este es el proceso que yo le decía. Se empiezan a separar los quarks, llega a cierta energía crítica y acá se genera del vacío una pareja quark-antiquark. Y esto es una partícula. Ahora, era una sola partícula, ahora son dos. Y se siguen separando y lo que eran dos partículas se convierten en 4. ¿Ok? Hay otros procesos como los taones que también se pueden desintegrar y generar también de este tipo de partículas, iones o kaones. Y resulta que cómo las puedo entonces distinguir un tau de lo que sería un jet que viene de un quark con gluón a través de variables que se conocen como aislamiento. Entonces lo que nosotros hacemos es generar conos matemáticos y empezamos a mirar la cantidad de energía que está depositada en cierto cono con respecto a una parte central, a un cono interior, y decimos, para los taones esperamos que no haya casi nada de actividad de la parte externa, pero para los jets esperamos mucha actividad en esta parte externa. Y esos son algoritmos matemáticos que hacemos para poder diferenciar partículas. Entonces, listo. Ya les expliqué todas las cosas que tenemos que hacer: medir momentum, medir energía, medir características de las partículas, mirar su posición, mirar una cantidad de cosas para poder hacer física. ¿Listo? Esto es una fotografía realista de los detectores de CMS, sistemas de reconstrucción de traza. Estos son unos cristales de tungstenato de plomo, que es básicamente para lo que conforma el calorímetro electromagnético. Estos son detectores basados en silicio, son detectores basados en aleaciones de hierro. Estos son pues una parte que muestra los detectores RPCs, en los cuales pues, la Universidad de los Andes colaboró bastante desde el principio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el cerebro superconductor, genera campo magnético, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el campo magnético? Interno, va en una dirección, pero como es un solenoide, son líneas cerradas, entonces el campo magnético en la parte de afuera va en la misma dirección, en dirección contraria. Contraria, muy bien, tú lo dijiste así, contraria. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante? Porque resulta que cuando empezamos a analizar las partículas, entonces digamos, miremos un muón, el muón dijimos que atravesaba hasta afuera. Entonces, el muón acá lo medimos en la parte interna, mire, este es el selenoide superconductor que genera el campo magnético. Entonces, internamente, el muón se curva hacia un lado, pero tan pronto estamos en la parte externa, se curva hacia el otro. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando tratamos de reconstruir esas partículas, ¿no es cierto?
¿Qué sabemos? Sabemos que si, por ejemplo, tenemos un electrón, el electrón se curva en la parte interna y después llega al calorímetro electromagnético y deja una señal. Pero si miramos en el calorímetro hadrónico, como el electrón no tiene carga fuerte, no tiene carga de color, pues no deja señal acá. Entonces, con eso sabemos que es un electrón en lugar, por ejemplo, de otra partícula que se conoce como un pión. Y este pión cargado, por ejemplo, deja señal en el sistema de reconstrucción de trazas, puede que deje algo de señal que existe en el calorímetro electromagnético, pero deja casi toda su energía en el calorímetro hadrónico. Y a través de toda esa información que les acabo de decir, del cual espero que usted recuerde por lo menos el 5%, es lo que nosotros utilizamos para poder hacer física e identificación de partículas para poder entender el universo temprano. ¿Ok? Entonces, para no dormirnos, más o menos, bueno, no dormirnos más. Así es como se ve una colisión real. Imagínense tratar de entender eso. Es con tratar de encontrar una aguja en un pajar, pero la aguja es plástica. ¿Ok? Entonces, campos magnéticos, bla. Y entonces, esto es un evento real, un evento en el cual podemos detectar un Higgs desintegrándose a 2 fotones. ¿Cómo? Porque podemos identificar muy bien la presencia de fotones. Miren, no hay traza interna, hay solamente energía en el calorímetro electromagnético. Y lo podemos distinguir de toda esta otra cantidad de ruido experimental. Es una labor titánica. Este experimento esencialmente lleva, hace como 30 o 35 años empezó a diseñar. Y comenzamos en el 2008. Tenemos de la tecnología más avanzada y más rápida jamás creada por el hombre para poder hacer este tipo de identificación de partículas. ¿Ok? Entonces, cuando en el ASTRAP coloqué que quizás es el experimento más complicado jamás creado por el hombre, coloqué el quizás para ser modesto, porque personalmente pienso que es el experimento, no CMS, el LHC, más complicado jamás pensado por la humanidad. Tenemos aproximadamente, ya ahorita les muestro, pero creo que son más de, solamente en CMS, tenemos más de 60 países. Somos 2.500 físicos, ingenieros, para poder hacer este sueño realidad. Entonces, en todo el LHC somos más de 10.000 científicos, tratando de todos los países del mundo, tratando de poder hacer esto. ¿Ok? ¿Cómo hacemos entonces la transmisión de datos? Entonces, eso es acá nomás una de las pequeñas hileras de los sistemas de cómputo que tenemos en el CERN. ¿Ok? El CERN creo que es solamente sobrepasado por Amazon, Google, y creo que un experimento que hacen estudios de reconstrucción de genomas, tiene bastantes fondos, pero eso es un monstruo tecnológico. ¿Okay? Todos esos datos que salen, esos 40 millones de datos por segundo, tienen que ser procesados a través de estos sistemas de cómputo. Esas señales físicas, de luz, eléctricas, se tienen que transformar de manera binaria, ¿no es cierto? Y ser digitalizadas para poder ser procesadas y ser entendidas, y después se tiene que reconstruir absolutamente todo lo que pasó ahí y entenderlo. ¿Ok? Y eso es a través de esto. Ya voy acercándome al final de la primera parte de mi charla, no mentiras, final de mi charla. Pero quiero presentarle el grupo de altas energías que estamos haciendo acá. Entonces, tenemos 4 profesores en este momento. Tenemos un investigador postdoctoral, José Ruiz, que está basado en el CERN. Tenemos estudiantes de doctorado. Este es mi estudiante de doctorado, Manuel Alejandro Segura, uno de los excelentes estudiantes doctorales que hay en Uniandes, y es egresado de acá. Que el tipo la reventó. ¿Sí? Muchos saben que llegan a Uniandes y en Uniandes puede confirmar esto. Él hizo su doctorado en Uniandes. Generalmente la gente presenta hasta 3 veces el examen de conocimientos para poder ahora sí ser candidato a doctor. Después de eso le toca hacer toda la tesis. Es un examen escrito de 2 días: mecánica cuántica, mecánica clásica, electromagnetismo y mecánica estadística. ¿Sí? Y generalmente la gente tienen hasta 3 intentos, y muchos pasan al final en el 3er intento o se van. Este muchacho lo pasó de primero y es acá egresado de la distrital. ¿Listo? Tenemos ingenieros, 4 ingenieros que están permanentemente en el CERN haciendo trabajo de cómputo. Tenemos ingenieros también ubicados en Fermilab, que también nos colaboran en la labor del grupo. Fermilab tiene un centro de cómputo muy grande para CMS, un centro de estudio muy grande para CMS. Tenemos estudiantes de maestría que están haciendo labores con detectores, pero más con aplicaciones médicas. Tenemos un asistente de laboratorio permanentemente que nos ayuda con todos los experimentos que realizamos directamente acá, tanto de aplicaciones en física médica como también en detectores de
partículas, hacemos física médica y también hacemos cuestiones que tienen que ver con tomografía de muones. Estamos haciendo una tomografía Monserrate mirando por dentro de la montaña con muones, básicamente. Cosas chéveres, y pues tenemos estudiantes de pregrado en este momento. Aquí por lo que son como 8 o 10, pero por lo que es simplemente como 3 de los míos, porque me acuerdo el nombre de los otros, pero ahí tenemos estudiantes de pregrado. Entonces acá unas fotos de los que estamos directamente en CMS. Mira, Manuel Alejandro, este es un egresado de acá y egresado de acá, estos dos. Profesor Carlos Ávila, director del grupo, profesor Bernardo Gómez, profesor emérito de la Universidad de los Andes, uno de los 18 profesores eméritos en la historia de Uniandes, un profesor excelente, profesor Juan Carlos Hinaldo, y pues acá yo con casco. Cuando publiqué esta foto en Facebook, atrás un amigo me dijo, lo sabía que usted no podía ser científico, usted se fue a Europa, fue de obrero. Entonces, pero bueno, estos son 4 de los estudiantes, de nuestros estudiantes doctorales en CMS, nuestro investigador postdoctoral y nuestros ingenieros, ¿ok? Y usted también se puede sumar a esta lista, ¿por qué no? Actividad de nuestro grupo: en el experimento CMS hacemos 4 cosas específicas: análisis de datos, cómputo en términos de grid, mantenimiento de la red computacional de CMS, hacemos trabajo en las RPCs y también hacemos trabajos en el proyecto GEM, ¿okay? De simulación, también pruebas de los detectores, y tenemos detectores GEM instalados en nuestros laboratorios. Estamos haciendo pruebas de mezclas de gases, de voltaje, de todo ese asunto, todo eso con miras a la instalación de estos detectores en el futuro en CMS. Hacemos dentro de análisis de datos estudios de Higgs, búsquedas de supersimetría. En estas búsquedas de simetría yo codirijo un grupo más o menos de 20 personas que son de Universidad de Estados Unidos, Universidad de India, Universidad de Italia, el alemán ya se fue. Entonces sí, más o menos esos países lo codirijo con un profesor de Estados Unidos también. Trabajamos también en búsquedas en este momento de neutrinos pesados, en búsquedas de resonancia de alta masa. Hemos graduado en este momento con CMS 3 estudiantes de doctorado, tenemos 4 tesis adicionales en progreso. Eso es formación de personal, de capital humano, que es lo que necesita este país. Entonces tenemos 4 ingenieros trabajando activamente. En el grupo de RPCs tenemos en este momento 2 estudiantes de doctorado y el investigador postdoctoral, y aquí tenemos 2 estudiantes de doctorado, también un investigador postdoctoral y un estudiante de maestría. Tenemos laboratorios de instrumentación, donde hacemos, como les dije, imágenes biomédicas, entre muchas otras cosas. Trabajamos en fenomenología de partículas, modelos de nubes, modelos de neutrinos, identificación y etiquetamiento de eventos a través de topologías que tienen que ver con jets de radiación inicial y algo que se llama vector post-confusion. Y hacemos labores de extensión, entonces hacemos escuelas de partículas, hacemos escuelas de detectores, hacemos de todo. Como se puede dar cuenta, no queda mucho tiempo para ver el partido. Entonces, este es parte del detector RPC, lo que hacemos, parte de los detectores GEM. No voy a los detalles porque siempre digo, no, esto lo puedo hacer en media hora y termino hablando 3 horas. ¿Qué pasa? Eso es lo que yo me dedico: búsquedas de supersimetría a través de lo que se llama vector boson-fusion. No voy a entrar en los detalles, pero voy a decir algo importante. Eso tiene una conexión con la materia oscura impresionante, fuertísima. La pregunta que nosotros nos planteamos es: si usted piensa en supersimetría, muy bonito, pero ¿cómo eso se correlaciona con las observaciones cosmológicas que predicen la densidad de materia oscura, ese 25% de cual le hablé? Y nosotros nos dimos, bueno, no son nosotros, sino unos teóricos, se dieron cuenta que para que eso sea cierto, los compañeros supersimétricos de los taones, que les dije eran como los electrones muy gordos, tienen que ser muy cercanos en masa. La diferencia más tiene que ser muy cercana con los taones que observamos. Se llama un espectro comprimido, y eso resulta que es extremadamente complicado de hacer experimentalmente. Y con un colega nos inventamos bueno, se inventó él y después yo llegué un poquito después, esta técnica que se llama vector boson-fusion, y nos dedicamos básicamente a tratar de estudiar, ¿sí?, producción de materia oscura a través de modelos de supersimetría en los sectores, uno de los sectores más complejos que hay experimentalmente, que se llama vector boson-fusion. Ya publicamos un artículo y estamos trabajando en el análisis de los datos del 2016 con este nuevo artículo. También en el trabajo, trabajamos con el profesor Carlos Ávila en búsqueda de neutrinos pesados. ¿Se acuerda que le dije que los neutrinos solamente se observan con helicidad izquierda al principio? De pronto, ¿se acuerda que le mostré la proyección del momento y el spin? Pues hay teorías que dicen, mire, lo que pasa es que hay otros neutrinos que tienen helicidad derecha, ¿sí?, que están en un régimen de energía mucho más alto, y eso se conoce como neutrino pesado, y entonces ellos sí tienen helicidad derecha, se restauraría el asunto de helicidad, y eso trae una cantidad de consecuencias desde el punto de vista físico. Es un campo muy activo.
También trabajamos dentro de este mismo análisis o establecemos límites y hacemos estudios de estos mismos datos, pero para buscar otro tipo de partículas que se conocen como leptoquarks. Entonces, algo que también hacemos con esto, trabajamos con un grupo, con la Academia China de Ciencias y con la Universidad de Texas A&M, Universidad de Vanderbilt y los Andes, pero estamos liderando Vanderbilt y los Andes esto. Acá también trabajamos en resonancias de alta masa, eso es un grupo gigantesco. Nosotros nos dedicamos en estados finales con tabones. Esto podía, si se detectan, esto podía criticar estas emisiones. Aquí trabajo yo, el profesor Juan Carlos Sanabria, trabaja un estudiante doctoral que se llama Carlos Felipe Hernández, creo, y somos muy activos dentro de este grupo también. El profesor Juan Carlos Sanabria también trabaja en la búsqueda de bosón de Higgs en un canal que se llama DALES, con su estudiante que se llama Luisa Chaparro. Y tenemos el profesor Carlos Ávila, ha sido muy activo en la búsqueda de isótopos en canales semileptónicos, que son las partículas supersimétricas del top. Con él trabajamos muy de cerca. Hacemos estudios de fenomenología, ya mira acá, este trabajo fue básicamente el 95% liderado por nosotros. Estamos acá, Andrés Flores, mi estudiante de maestría que es el creador, Luis Bravo, profesor Carlos Ávila y Manuel Alejandro Segura. Un paper de pocos autores que publicamos en Physics Review hace poquito. Entonces ahí, si a alguien le interesa la referencia, pues se la envío. Y tenemos otro paper enviado, bueno, tenemos como 3 papers más enviados, pero que es en búsqueda de resonancias de alta masa con vector boson fusion. Es una técnica, propusimos eso, esto ha causado mucho revuelo. Entonces, ha causado mucho revuelo positivo, porque nos dimos cuenta de una vaina chévere. Entonces, esperamos que se pueda ser chévere, a menos que hayamos cometido un error, que no creo. Y pues bueno, veremos a ver qué pasa. Impacto en ciencias aplicadas, y con esto termino. Miren, ¿se acuerdan de usted cada vez que usted va a internet dice www. ¿Dónde nació eso? En el CERN. Un científico que dijo, venga, ¿cómo hago para crear un protocolo como de cómputo para poder manejar mis computadoras de la oficina no, las computadoras que tengo ya procesando datos en el laboratorio de la oficina? Y ese tipo dio paso al protocolo que hoy en día revoluciona el mundo de la internet. Un científico del CERN. Computación grid. Todo comienza desde el CERN. Los datos se empiezan a distribuir, digamos, a Estados Unidos, se empieza a distribuir a Asia, a otros lados, y posteriormente de ahí nos los envían a nosotros. Aunque estas linecitas ahí moviéndose y que ese asunto no tenga mucho significado, el poder hacer este tipo de computación, el poder hacer esas transmisiones de datos, eso es un trabajo enorme, tremendo, y eso está moviendo hoy en día al mundo. ¿Dónde nació todo este sistema grid? En el CERN. Este es el futuro ya, básicamente. Entonces, computación, también hacemos, bueno, hay otras aplicaciones, toda la parte de criogenia, superconductividad, electrónica, la parte de hadroterapia, la forma más efectiva conocida hoy en día para destruir tumores sin afectar otro tipo de tejido, se conoce como hadroterapia. Simplemente es muy caro y no muchos países tienen esta tecnología, pero si todos pudiéramos tener ese tipo de tecnología, tremendo, o sea, mucha gente, salvaríamos cientos de vidas, pero pues como siempre, el dinero es el gran problema. Entonces todo esto es sobre la hadroterapia. El CERN también provee al aeropuerto de Ginebra paneles solares, de los paneles solares más eficientes que hay sobre la faz de la Tierra, los hace el CERN. Entonces todo estos son efectos del desarrollo de tecnologías de la física de partículas aplicados como tal a la ciencia hoy en día. Detectores de píxeles, entonces esto es uno de los detectores más interesantes porque tiene una capacidad como tal tremenda, se están utilizando en imágenes biomédicas, de acá no van en detalle los principios de eso, pero eso los conozco muy bien porque trabajé 4 años y medio en eso. Pero miren lo que se logra: tomografías, todo esto, este tipo de imágenes, todo esto ahora lo estamos haciendo en unidades. ¿Okay? Aplicación de detectores de píxeles que en principio eran para física de altas energías, ahora para física biomédica. ¿Listo? Entonces, la inversión en ciencia básica, ¿qué resulta? Pues en tecnologías, digamos, de vacío, que nos ayudan a generación de energía, ahorro de energía, criogenia, lo cual va a hadroterapia, también generación de energía, superconductividad, haces de partículas, que también va a hadroterapia, detectores, que va a imágenes médicas, hadroterapia, y también tenemos sistemas computacionales que se aplica a también desarrollos médicos, estudios de genomas, estudios de muchas cosas como tal que requieren gran poder computacional, todo este sistema grid, gracias como tal a altas energías, y también obviamente a la creación de librerías digitales de grandes sistemas como el Índico, que cada vez se utiliza más en la ciencia, este tipo de eso, y eso sale de altas energías.
Entonces, bueno, en el Departamento de Física de la Universidad de los Andes no solamente hacemos altas energías, que hay varias líneas de investigación, entonces tenemos altas energías experimentales, altas energías teóricas, biofísica, física computacional, materia condensada experimental, óptica cuántica, astrofísica. ¿Ok? Trabajamos muy duro, todos nuestros colegas trabajamos día a día durísimo para poder realmente estar haciendo ciencia de punta. En el 2012 se firmó un convenio entre Cosciencias y el CERN, eso es entrar ahí, es como, ¿qué hermano? ¿Quiere entrar así? Hágale. No, eso es un trabajo tremendo, de muchos años de esfuerzo, y agradecemos a Cosciencias, agradecemos a los Andes. Se me olvidó mencionar algo gigantesco, y me disculpo, y es que hoy en día entró la Universidad Nacional al experimento del HCB con el profesor Diego Milanés, al cual aprecio y respeto muchísimo. Está la Universidad Antonio Nariño, a través de Marta Lozada, también aprecio y admiro muchísimo a la rectora de la Universidad Antonio Nariño. Está tiene un grupo grande trabajando en Atlas. Tenemos a la Universidad de Antioquia, la cual entra ahora al experimento CMS. Entonces van a ser nuestros, yo trabajo con ellos en fenomenología, son grandes personas. Y la universidad, creo que la Universidad Industrial de Santander entró o está en proceso de entrar al experimento LHCb, o ALICE, no, ALICE. Entonces, imagínense, de pasar a tener una sola universidad, después dos universidades en el LHC, ya vamos como por 5. Entonces ahí estamos progresando, parece que no se viera, pero estamos progresando. Finalmente, pues estas son las conclusiones, las cuales pueden ir leyendo, pero quiero terminar con lo siguiente. Yo he podido hacer lo que hice, o sea, conozco unos 15, 20 países, sentado a comer y a tomar café así como cuido chino con 7 premios Nobel. He podido, no sé cuántas veces he estado en el centro, hace 3 años y después viajé unas 15, 20 veces, ahorita el otro año vuelvo para allá unos meses y todo ese asunto a trabajar. Todo eso gracias a algo, se llama la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sin la Universidad Distrital, yo venía como tal de un estrato 1, una familia muy humilde, yo no hubiera podido hacer nada de eso. Pero el asunto es la mentalidad que cada uno tiene. Usted puede tener la mentalidad donde usted se siente y espera que el profesor lo irradie de conocimiento, donde el profesor haga el 95% de las cosas para que usted se motive y se mueva. Esa es la actitud del mediocre. La actitud de las personas que tienen otro tipo de mentalidad es, mire, así el profesor no venga. Yo me acuerdo, y yo le estaba diciendo a César, no va a mencionar el nombre, de un profesor que uno lo veía cada vez que veía de pronto al Papa en patineta por la ciclovía. Nunca. Y llegaba para los parciales terribles. Pero ¿sabe yo qué hacía? Yo siempre hacía el profesor, ¿no? Yo aprovechaba esa hora y media y me iba a la biblioteca a estudiar el tema que supuestamente nos tocaba, hacer ejercicios. Siempre yo no fui nerdo como solo, muy autodidacta, muy motivado. A mí nadie me enseñó inglés, yo aprendí inglés solo, con videos, con diccionarios, solo, ¿sí? Y tengo un inglés muy bueno porque me he esforzado mucho. Pero lo que les quiero dejar, quizás un mensaje más importante, es ustedes tienen acá todo para ser exitosos, depende de ustedes. Entonces, amen esta universidad, así el profesor no venga, mira, hay profesores geniales, Manuel Alejandro me dijo que el mejor profesor que jamás tuve en la distrital fue el profesor César Herreño. Entonces, si usted no ha visto el profesor César Herreño, si tiene preguntas o lo que sea, pues ahora le vamos a dar más trabajo a César, pues vaya y pregúntele a César. Y César, si no sabe, de pronto le dice, venga, después miro, o vaya y pregúntele a este. Pero no se quede con la curiosidad. Rétese, quítese el velo, ¿ok? Eso, ay, no, es que Jackson Sakurai, es que eso es solo para genios, no. Hermano, ponga las horas. Tengo 36 años de edad, soy profesor de planta, llego a las 6:30 de la mañana a la Universidad de los Andes y me voy entre 6:30 y 7 de la noche, todos los días. Solo salgo a mi oficina a calentar el almuerzo y el baño y a dictar clase, ¿ok? Del resto trabajo todo el tiempo. Es actitud, y muchas veces llego a mi casa, saco a mi perrita media hora y después me siento otra vez a trabajar. Es duro, pero ¿cómo no voy a trabajar de esa manera si profesores que llevan 20 años en la universidad trabajan igual? Entonces es actitud, es compromiso, se puede, busque oportunidades, desafíese, ¿ok? Y algún día usted también va a poder quizás estar dando un coloquio de esta forma, ser parte de un grupo de primer nivel en el país. Los Andes, en el grupo de altas energías, es uno de los referentes en Latinoamérica en altas energías, pero no porque seamos más, vienen muchos detrás de nosotros también haciendo cosas increíbles y estamos felices por eso, sino porque yo veo la ética de esos profesores, el trabajo tan fuerte. Yo me he venido a parar en hombros de gigantes, esa gente trabaja demasiado,
Entonces, cambiamos la mentalidad y yo le aseguro que si usted trabaja fuerte y busca las oportunidades, va a tener una vida exitosa profesional. Gracias.